Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta preciosa noche, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un honor en este día, pues poderle transmitir una palabra de parte del Señor. Y también, bueno, pues alabar al Señor junto a ustedes. Un momento. Nuestro querido pastor, él está de vacaciones en este momento y me pidió que tuviera bien pues predicar la palabra del Señor en este día y traer un mensaje, una enseñanza a la iglesia. Y honro a mi pastor y a la pastora por los siervos tan bendecidos que son y son tan especiales para cada uno de nosotros. Le damos gracias al Señor por su vida, por su ministerio, por lo que hacen. Y qué mejor que honrar al Señor y honrar su ministerio, pues con un deseo ferviente de alabar, exaltar, adorar al Señor y también pues hablar de la palabra del Señor que nos alimenta y que nos llena de tantas bendiciones. Así que quisiera pedirle en esta noche que me acompañara, así mismo a capela, y que cantáramos un cántico de alabanza y de adoración a nuestro Dios. No sé si se acuerda de este coro que dice: tu fidelidad es grande. Así que acompáñeme, cierre sus ojos y adore al Señor en esta preciosa noche. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Díselo al Señor en esta noche. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Díselo al Señor una vez más. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Una vez más. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo,
y es por eso que te doy todo mi amor. Y quisiera que en esta noche tú le dieras una alabanza y una adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que es digno, al grande, al poderoso, al Santo de Israel, que nos ha amado con un amor eterno, que no importando nuestra condición, no importando cómo nosotros somos, Él nos ha amado con un amor que no lo podemos medir, que no lo podemos comparar con ninguna otra cosa en esta tierra. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo, Señor. Bendice a la Iglesia Nueva Vida, bendice a los pastores, Señor. Bendice a los ancianos, los líderes, Señor. Bendice a los jóvenes, Señor. Bendice a los que dirigen los jóvenes, Señor. Bendice cada ministerio, el ministerio de alabanza, de adoración, a los sugieres, a los maestros, Señor. A todos los hermanos que sirven, Señor Jesús. A todos los hermanos que ponen su granito de arena para hacer tu obra, Jesús, aquí en la tierra. Señor, que haya bendición sobre sus vidas, Señor. Que tú les llenes de felicidad, que tú les llenes de gozo, que los cubras con tu amor, Señor. Que tu amor les inunde. Que donde quiera que se encuentren y donde quiera que estén en sus casas, ahora viendo el video, después, puedan sentir, Señor, tu amor y tu presencia que les rodea, que les abraza y que les da esa bendición que nosotros los hombres no podemos otorgar, que solamente proviene de ti. Que tu amor y tu gracia, Señor, que tu poder sea sobre cada uno de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, pues en esta noche, después de haber exaltado y alabado el nombre del Señor, quisiera pues hablarle brevemente de la palabra del Señor y una vez más darle gracias a mi pastor Moisés González por la oportunidad, por pensar en mí y simplemente lo que puedo decir es: heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, lo que me mandes a hacer, pues haremos. Y quisiera hablarte en esta noche de algo que el Señor puso en mi corazón, y es hablarte acerca de ese amor eterno del Señor, de ese amor que solamente lo podemos recibir del Padre, ese amor eterno y ese plan de salvación que nos ha inundado de tal manera que ahora ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. El amor de Dios es tan eterno y su plan de salvación fue tan especial que envió a su único Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Yo sé que esto tú lo sabes, yo sé que esto tú ya lo conoces, pero quiero decirte algo, vamos a ser realistas, vamos a aterrizar en nuestras vidas cómo realmente somos. Y sé que a veces nosotros hablamos y motivamos y hablamos de ese amor de Dios, pero a veces no lo estamos recibiendo y no lo estamos dando a los demás. ¿Y cómo se explica esto? Vivimos en esta tierra, algunos, los que tienen mucha salud, hasta 120 años, aproximadamente, 80, 90, pero lamentablemente hay otros que parten mucho antes. Pero hagamos un promedio, vamos a decir 80 años en esta tierra. Y vivimos tan concentrados y tan metidos en las cosas que nosotros queremos lograr, en las riquezas que queremos acumular, en los planes y los proyectos que nosotros hemos decidido, nosotros, que a veces están fuera de la voluntad de Dios, de los planes de Dios y de los propósitos de Dios. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es como un fuerte lazo, como una cuerda bien fuerte que nos une a Él. El Señor Jesús decía en su oración intercesora: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y en ocasiones estamos siendo tan egoístas con nosotros mismos, estamos buscando tanto las cosas que nosotros queremos, que nos olvidamos de las personas que nos rodean. Podemos herir a un hermano, un familiar, un vecino, a alguien, y a veces no nos damos cuenta de que eso puede comprometer nuestra eternidad con Dios. Porque como nosotros tratemos a los demás nos van a ver y Dios nos está viendo también. En la manera que nosotros demostremos el amor de Dios a los demás, también es algo que a Dios no podemos engañar. Entonces quería ponerle un ejemplo práctico ahora mismo. No sé si a lo mejor usted lo puede ver allí. Tengo en mi mano una cuerda. ¿Ok? Vamos a suponer que esta cuerda, que aparentemente no tiene fin, es la vida de un ser humano. Y este pedacito que está aquí, que usted puede ver,
Simplemente, no sé si lo puede lograr ver. Ese es el tiempo que estamos aquí en la tierra. Y estamos tan concentrados en este pedacito, en lo que nosotros queremos hacer, en este pedacito, más o menos una pulgada, que se nos olvida toda la eternidad que podemos pasar con Dios. Todo lo que podemos pasar con el Señor. Estamos concentrados en este pedacito nada más y nos olvidamos de todo lo demás. La eternidad con el Señor, la salvación. ¿Por qué preocuparse tanto de las cosas que suceden aquí en la tierra? ¿Por qué hacer planes humanos si nos hemos olvidado en ocasiones del plan divino? De ese plan y ese propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Y bueno, quisiera hablarte en esta noche, esto solamente fue una breve introducción, de ese amor demostrado por el Padre. Y hay, como te decía inicialmente, es como una cuerda, el amor de Dios es como una cuerda que nos une a Él, que nos ata a Él. Y nosotros debemos hacer lo mismo, debemos atraer a otros hacia nosotros por el amor de Cristo, el amor de Cristo, el amor de Cristo que habita en nuestros corazones, para atraerlos hacia Dios. Y quisiera hablarte de un personaje en la palabra del Señor, y este es el hijo de Jacob llamado Judá, el cuarto hijo de Jacob, que en Génesis capítulo 44, versículo 33, en un momento de problemas que la familia estaba pasando y atravesando, tomó una decisión. Y la decisión fue de ponerse al frente. La decisión de Judá, el hermano, fue ponerse al frente e interceder por la vida del pequeño Benjamín. Y es en el momento en el que José, engañando a los hermanos, porque hasta ese momento era el gobernador de Egipto y los hermanos no le reconocían, estaba a punto de tomar y apresar a Benjamín por una acción que él mismo le había creado. Él le había hecho una trampa, le había puesto su copa dentro del costal de trigo, la segunda vez que fueron a Egipto a comprar trigo, y le hizo esta trampa, quizás porque quería salvar a su hermano menor de sus malos hermanos que lo habían vendido anteriormente, muchos años antes. A lo mejor los estaba probando. Yo sé que Dios tenía un plan y un propósito eterno de salvación. Algo que Dios había planificado que sucediera de esa manera. Pero me llama la atención lo que hizo Judá, el hermano. Hermano que había traicionado a José y lo había vendido como esclavo, ahora había tomado una posición diferente. Ahora se había puesto al frente y le dice en Génesis capítulo 44, versículo 33, le dice a Zapnac Panea, que era como llamaban a José los egipcios: te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Génesis 44, 33. Y quisiera hacerte un poquito de historia para poder entender, y como los jueves lo que damos son estudios bíblicos, pues recapitular un poquito qué fue lo que sucedió, por qué los hermanos habían vendido a José y qué plan y qué propósito Dios tenía con todo esto. Pues quiero decirte que la familia de Jacob era una familia que estaba pasando por momentos difíciles. Y los momentos difíciles que estaba pasando era por lo siguiente: era una familia que había sido dividida y destruida en momentos antes de que los hijos nacieran. Y a veces por las consecuencias de nosotros los padres, de nosotros que también somos hijos y lo vivimos a través de nuestros padres, por las consecuencias, por las malas enseñanzas, por los malos ejemplos, por las cosas que a veces pensamos que nuestros hijos no nos ven, a veces pensamos que los que están alrededor de nosotros no se dan cuenta en los momentos en que nosotros fallamos. Y sin embargo a veces dejamos una mala enseñanza hacia aquellas personas que están cerca de nosotros. Y es sobre esto lo que quiero hablarte en esta noche. Cómo poder hacer un cambio de actitud y liberar cuerdas de ataduras, cuerdas de pecado, cuerdas que nos alejan del propósito y de la bendición de Dios y del plan eterno de Dios.
y acercarnos a las cuerdas de amor que nos pueden unir y que pueden hacer de nosotros algo diferente. Ser ese pueblo que Jesucristo oró cuando hizo la oración intercesora. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, te hablaba de la vida de Jacob. Jacob, hijo de Isaac y de Rebeca, su madre. Era cuando Isaac ya tenía su esposa Rebeca, hizo una oración porque Rebeca no podía tener hijos. Ella estaba estéril, no podía dar a luz hijos. Hace una oración. Y cuando hace una oración Isaac, pues Dios lo bendice y Rebeca pues puede tener hijos. Y en el momento en que ella estaba embarazada, en aquellos momentos no había ultrasonidos, no podían ir a hacerse en ninguna de estas pruebas para saber si traía hembra, si traía varón, cuántos eran y esas cosas. Lo que sí Rebeca pudo sentir era que tenía algo adentro, era como un monstruo. Decía que tenía como algo que estaba acabando en su interior y decía, si esto me está sucediendo, ¿para qué voy a vivir? Que tuvo que consultar incluso a Jehová para que Jehová le trajera una palabra de calma, una palabra de confort, una palabra donde le pudiera hacer sentir mejor. Y lo que sucedió fue que Jehová le dice en Génesis capítulo 25, versículo 23, y le respondió Jehová, Rebeca, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas. Un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Hubo una promesa dada a la vida de Rebeca sobre el propósito de Dios sobre sus hijos. Ya le estaba diciendo que el mayor iba a ser siervo del menor. Cuando Dios te da una promesa y te dice algo y te ministra de una manera y te habla a través del mensaje que da el pastor, a través de tu tiempo devocional, a través de un tiempo de intimidad y de adoración con el Señor, te da una palabra, te habla, te dice algo de parte del Señor, créelo que ya eso va a suceder. Ya eso es algo que Dios ha prometido, eso es algo que Dios ya lo dijo, y Él sí no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Sin embargo, a veces nosotros nos queremos adelantar a lo que Dios nos promete. Y te quiero hablar precisamente y ahora en este momento de lo que sucedió. En el momento de que Rebeca va a dar a luz, pues sale Esaú primero, que eres el primogénito, pero arreguindado del carcañal sale Jacob. Y por eso su nombre, el nombre Jacob, es el que agarra por el carcañal, significa el usurpador, significa incluso hasta cierto punto es un título hasta un poco feo, es un poco contrario a un estándar de una persona creyente o una persona que sirve al Señor. Le llamaron el usurpador. Y a veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ciertos nombres y cómo lo ponemos. Y sabemos en la palabra del Señor que ese nombre fue cambiado al final. Pero a veces nosotros somos los primeros en poner nombres y en alejar a las personas con nuestras acciones y palabras de lo que Dios quiere lograr y hacer con cada uno. Hay bendición, pero también hay maldición a veces con lo que nosotros decimos. Como nosotros nombramos a otras personas, como nosotros nos nombramos incluso a nosotros mismos. Entonces, nacen estos 2 niños y dice la palabra del Señor en Génesis 25 del 27 al 28, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac, su padre, a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hay otro pequeño aspecto en esta enseñanza que quiero ponerte sobre la mesa. Nosotros, los padres, tenemos que amar a nuestros hijos de una manera igual. El que tiene un solo hijo, le brinda todo el amor que puede a uno solo. El que tiene más de uno, tiene que repartir ese amor de una manera igual sobre todos los demás. Porque a veces nosotros los padres también somos culpables de acercar nuestro corazón más a unos que a otros. Y eso lo que sucede es que empieza a crear ciertos traumas, cierta competencia, competir entre unos y otros, vamos a decirlo así. Y hay veces la consecuencia de y las acciones de lo que nuestros hijos van haciendo
son el reflejo de lo que nosotros mismos vamos haciendo. Tenemos que construir la casa sobre la roca que es Cristo. Tenemos que construir la casa sobre nuestras creencias cristianas, pero tenemos también que demostrar ese amor a todos por igual. Tenemos que dar ese amor y ese cariño a todos por igual. Entonces, no me quisiera seguir demorando, pero quisiera ir más adelante y hablarte de que, y usted conoce la historia, simplemente lo voy a mencionar rapidito, que ya Isaac se estaba haciendo mayor, se estaba haciendo viejo. Esaú en cierta ocasión venía regresando del campo y venía con un hambre que realmente estaba muriéndose del hambre, y llega a casa y se da cuenta de que su hermano Jacob está haciendo uno de esos potajes bien ricos. Yo sé que más o menos esta es la hora de comer. Perdóneme, no quiero darle... siga escuchando, siga viendo. Después coma, vamos alimentando primero a la palabra del Señor, pero estamos hablando de comida en este momento. Y lo que sucedió fue que Jacob está preparando un potaje, algo bien sabroso, algo que no, y no sé si te ha pasado que has llegado a casa de un familiar, un amigo, un hermano, y cuando llegas y abren la puerta de la casa, sientes un aroma que tú dices, ay, si me invitaran a almorzar. Y uno lo que empieza a decir es, oye, qué rico huele, oye, ¿qué están haciendo? Oye, pero qué bien cocinan, oye, pero... Para ver si te dan una invitación y te abren la puerta y te ponen un plato y te sirven. Quizás estás con hambre o algo así. Pero lo importante es esto. Esaú tenía un hambre que realmente ya su cabeza no pensaba. Y escuché de mi pastor decir, mira, las mejores decisiones no se pueden tomar cuando tú estás cansado, tienes sueño, ni cuando tienes hambre. Porque no estás pensando correctamente. Y tiene toda la razón con esto. Y una enseñanza que me ha servido siempre después que la escuché. Y sucede que Jacob halló una buena oportunidad. El usurpador halló una buena oportunidad. Él tenía una bendición de Dios sobre su vida. Dios había declarado una palabra en la vida de su madre y en su vida también, de que él iba a ser la nación principal de los dos hijos, de que él se iba a llevar toda la bendición. ¿Por qué tenía él que buscarla él mismo? Es que haciendo trampas, haciendo engaños, es algo que a Dios le agrada. Yo me he puesto a meditar en eso y a veces vemos esto que hizo Jacob desde un punto de vista positivo. No justifico lo que hizo Esaú tampoco, porque Esaú le dice al hermano, mira, ¿de qué me va a servir la primogenitura si me muero de hambre? No me hace falta la primogenitura, dame un plato de potaje. Y le vendió su primogenitura por un plato de potaje. Y eso realmente desagradó a Dios, y Dios lo desecha precisamente por no darle importancia y valor. Pero acuérdate, ya había un plan y un propósito. No importaba cuánta bendición le pudiera dar Isaac. No importaba si incluso la misma madre le daba la bendición a Esaú. Dios le había dicho la palabra. Dios ya había dado el resultado. Ya Dios había dado la sentencia. Y créeme que cuando Dios te da a ti una palabra y te da una sentencia, y cuando Dios te está bendiciendo de una manera tal, no hace falta que más nadie te bendiga. Si alguien te bendice, acéptalo y multiplícalo y bendice a otros más. Eso es bendición. Pero acuérdate que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No importa. Y nosotros a veces nos enfocamos, y perdóname que vaya para adelante y para atrás, a veces nosotros nos enfocamos en cómo impresionar a las personas. Cómo esta persona me puede bendecir, cómo esta persona yo puedo hallar su favor, cómo esta persona puede amarme más o quererme más o acercarse más a mí. Eso no es correcto. Nosotros no estamos en esta tierra para agradar seres humanos. Nosotros estamos en esta tierra para agradar a Dios. Si agradamos a Dios, por supuesto que vamos a agradar también a las otras personas que se acerquen a nosotros. Eso que el Señor nos manda. Y a veces pensamos que la labor de evangelizar y llenar el cielo es solamente una labor que se le da al pastor o se le da a cierto líder. No, eso es algo que podemos hacer todos. Dios te ha dado promesas de bendición para que tú seas capaz de bendecir a otros que están a tu lado. Ahora, vamos a seguir avanzando. Jacob coge la primogenitura de Esaú, porque él la rechazó por un plato de lentejas. Pero llegado el momento, Isaac ya está mayor y le dice a su hijo Esaú, le dice, mira, ya yo me estoy poniendo viejo, yo creo que ya yo no voy a durar mucho, ¿por qué no vas y haces una casa y me traes de esa cacería, me lo cocinas, me haces un guiso de esos ricos que tú haces? Esaú también sabía cocinar. Me lo como, después de eso te bendigo. Y la madre
Rebeca, que estaba escuchando, pues simplemente lo que se puso en alerta y le dijo, espérate, esto, la promesa que Dios me dio, esto hay que ponerlo a andar. Y se le ocurre un plan. Ella le dice a Jacob, y Jacob asintió y lo hizo, que ella iba a preparar un plato de los que le gustaba a Isaac, lo iba a vestir a Jacob como Esaú, iba a usurpar la identidad de Esaú, que para cubrirle los lugares donde Esaú tenía vellos, porque tenía mucho pelo, pues iba a ponerle allí los pelos de los cabritos, de los corderitos, con pieles, para engañar a Isaac su marido, para que le diera la bendición a Jacob, no a Esaú. Y así hizo Jacob y asintió. Quiere decir que los dos hicieron, para mí, en mi manera de interpretar la palabra del Señor, hicieron lo que no es correcto. Porque te voy a decir algo, ¿tú crees que recibir cierta bendición a través del engaño es correcto? Yo te diría que no, porque la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿podríamos nosotros engañar a Dios? Jacob pudo engañar a su padre. Jacob pudo usurpar la primogenitura de su hermano, que por la tradición, le tocaba al primogénito. Pero sin embargo, había una promesa de parte del Señor, y te lo estoy repitiendo, cuando Dios te promete algo, Él lo cumple. No tienes que preocuparte por alcanzar ningún logro humano, ni agradarle a esta persona, ni agradarle a esta otra, ni que esta te bendiga, ni que la otra te bendiga. La bendición que yo quiero y la bendición que yo quiero para ti es la que Dios te puede dar. Esa bendición, esa es la verdadera bendición. Lo demás es simplemente un buen deseo y se lo agradecemos a todo el mundo. Y qué bueno que nos bendigan y qué bueno que nosotros podamos bendecir, tener ese deseo de bendecir a los demás. Eso no lo podemos parar. Pero la bendición de Dios está también su voluntad y sus planes y sus propósitos. Esa cuerda de amor eterno, eso, el Señor decía, aquel que ponga su mano en el arado, Señor, si es digno de ti, no debería ni mirar ni de derecha ni a la izquierda, sino seguir mirando hacia adelante. Esa es una cuerda que se divide en muchos pedazos. Es como la persona inconstante que puede coger por cualquier camino. El camino que nos lleva al Señor es uno solo y sabemos que lo tenemos a través de Jesucristo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo. Cualquier otra persona que esté en el medio poniéndose como mediador, túmbalo, que eso es falso, eso no es verdadero, eso no es de Dios. Entonces, no debemos seguir los caminos que los hombres trazan, tenemos que seguir el camino que Dios está trazando a cada uno de nosotros. Y Dios te ha dicho a ti, como me ha dicho a mí, por dónde debemos andar. No busquemos la bendición en otro lugar. En otro lugar esa bendición es temporaria. Esos son placeres momentáneos. Eso es llenar el ego uno mismo. Pero la promesa de Dios se cumple, aunque hagas lo correcto o lo incorrecto, aunque Dios te corrija, siempre va a haber consecuencia cuando hacemos las cosas mal, pero la bendición de Dios se va a cumplir porque es sí y amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, en esta historia, cuando Jacob engaña a su propio padre, el padre lo llega, lo toca, sí, bueno, tiene pelo, es la voz de Jacob, son las manos de Esaú, y le da la bendición. Cuando da la bendición, le da la bendición en el nombre de Esaú. Le dice, Esaú, dice, sí soy yo, le dice Jacob. Y él profiere una bendición para Esaú. Él no la profirió para Jacob. Claro, que ya la había dado. Cuando llega Esaú y le dice, padre, aquí está todo lo que tú me pediste, bendíceme. Dice, bueno, alguien entró primero que tú. Oh, debió haber sido tu hermano, que vino y me engañó. Ya no te puedo dar la bendición de la primogenitura, porque ya se la di a él. Y le dio otras bendiciones. Déjame decirte que yo entiendo, interpreto de esta manera, y tú puedes interpretarlo de tu manera, y lo respeto. Creo que una bendición basada en el engaño no es una bendición auténtica. Y nosotros tenemos que ser auténticos en el Señor. No podemos, como te decía, tratar de agradar a los hombres. Si ponemos la mirada en los hombres, nos vamos a despeñar. Si ponemos la mirada en los hombres, nos vamos a desanimar. Si ponemos la mirada en el hombre, nos vamos a ir al fiasco. Pero si ponemos la mirada en el Señor, siempre vamos a tener el rumbo norte hacia donde nosotros debemos ir, hacia donde Dios quiere que nosotros vayamos. No sé si tú puedes alabar y exaltar el nombre del Señor en esta noche, pero le doy gracias al Señor
por tu vida y por lo que Dios está haciendo con tu vida, a través de la palabra del Señor y por tantas bendiciones que el Señor está dando a nuestra iglesia. Entonces, vamos a seguir hacia adelante. Jacob tuvo que huir porque generó odio y malestar sobre su hermano. Y este engaño y este proceder incorrecto generó en su vida muchas consecuencias. Lo podemos ver, su hermano lo estaba persiguiendo para hacerle quizás hasta lo más malo y temía él por su muerte. Se tuvo que ir hacia donde su padre Isaac lo mandó, a la familia de su mamá Rebeca, con el tío de él llamado Labán, para que fuera allá y estuviera, se fuera para allá para proteger su vida. Como padre entiendo lo que hizo. Y Jacob tuvo que huir y se fue. Había un plan, había un propósito también con esto. Llegó a la casa de Labán, su tío, y empezó a relacionarse con la familia. Dentro de ellos pues se relacionó con Rebeca y con Lea, que eran sus primas, y se enamoró perdidamente de una de ellas, de Raquel, perdón. Se enamoró de Raquel, que era sobrina de Rebeca. Y lamentablemente, cuando tú y yo hacemos las cosas incorrectas, cuando tú y yo damos mal ejemplo, cuando tú y yo no hacemos lo que le agrada a Dios del todo, pues lo que sucede es que esas consecuencias nos regresan para atrás. Y a veces nos lamentamos y decimos, ¿y por qué nos sucede esto? ¿Y por qué me está pasando esto? Y a veces tenemos que hacer un autoanálisis, entrar en la presencia del Señor y orar y darnos cuenta los por qué. Todos se saben la historia. Labán le dice, bueno, pues mira, ya que tú estás acá y estás conmigo, y incluso estás trabajando, ponme un salario por el trabajo que estás haciendo. ¿Cómo yo te pudiera pagar? Y le dice, mira, yo te voy a trabajar 7 años por tu hija pequeña. Estoy perdidamente enamorado. Mira, no sé si usted te ha dado cuenta de los jóvenes cuando se enamoran. Y todos fuimos jóvenes y todos nos enamoramos. Uno está que no piensa. Uno está que así, que anda en la bobería y te hablan y tú no sabes en dónde estás. Tú estás en otro planeta, tú andas por otro lugar. Cualquiera te coge de bobo, cualquiera te dice un disparate y tú te lo crees. Y así andaba Jacob. Se propuso trabajar 7 años por el amor de su vida, por Raquel. Y lo que sucedió fue que su propio suegro le hizo una trampa, lo emborracha y en vez de darle a Raquel, le da a Lea, que era la mayor. Y después que él se despierta de la borrachera, después de la boda y después de todo, se da cuenta de que su suegro lo había engañado. Pero eso no fue lo mismo que él había hecho con su hermano. Eso no fue lo mismo que él había hecho con su padre. Y pasado un tiempo, pues también él dice, mira, esto es un engaño que tú me has hecho. Y dice, no, espérate, le dice el suegro, mira, aquí se acostumbra de otra manera. No tuvimos el tiempo de hablar porque tú estabas en la bobería, enamoradito, pero aquí esto es de otra manera. Aquí nunca damos a la pequeña primero, aquí damos a la mayor. Pero si tú quieres la pequeña, me puedes trabajar otros 7 años más. Y tuvo que trabajar en total 14 años para poder tener la libertad de poder tener a su esposa. La tuvo ya en ese mismo momento, pero tuvo que trabajar otros años más, tuvo que trabajar 7 años más para ser libre de ese contrato que él mismo inicialmente se había metido y que también el engaño que le hizo el suegro. Bueno, para no quedarnos simplemente acá, también tuvo problemas con su suegro. Y en definitiva, para cortar un poquito el tiempo, tuvo que irse. La palabra del Señor lo dice bien claro. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su esposa y establecer su propia familia. Él estuvo 14 años pegado a su suegro. 14 años allí con situaciones, con problemas y cosas tremendas. Bueno, llegó el momento en el que él se libera y se va. Y ahora tenía otra preocupación. Alguien viene y le da unas noticias y le dice que su hermano Esaú, aquel que él había engañado, aquel que lo andaba buscando para matarlo, para hacerle Dios sabe qué cosa, venía en su dirección con 400 hombres. Y vemos también en esto una consecuencia también precisamente a nuestras actitudes. Y él empieza a tener una batalla en su mente y empieza a hacer planes y empieza a mandar caravanas con regalos. Y usted sabe bien la historia, le comienza a mandar una caravana iba adelante para si le llegara y la tiene delante, pues ahí vamos aplacando su ira para que mi hermano no me ataque, para que no le haga daño a mi familia, para que no le haga daño a mis hijos. Y ahí después enviaba otra caravana y otra más. Incluso
dividió a la familia y puso los hijos que había tenido con las concubinas, con las siervas, los puso delante, y también cogió y los hijos que tuvo con Lea los puso en el medio, y los hijos con Raquel, su esposa amada, los puso detrás. ¿Y usted no cree que los propios hijos se dan cuenta de esas cosas? ¿Cómo iba priorizando Jacob por sus propios temores, por sus inseguridades? ¿Cuántos de nosotros no tenemos temores e inseguridades? Y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Empezamos a batallar y acomodar las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Sucede algo que es impresionante. Jacob en un momento se queda solo. Y en esos momentos en los que tú y yo nos quedamos solos, donde ya no tenemos a nadie, nos quedamos solos con el Señor. Y esas son las mejores batallas que nosotros podemos echar. Y las mejores batallas que nosotros podemos echar es cuando nosotros batallamos nosotros mismos con Dios en lo que nosotros mismos hemos hecho mal. Y dice que se le apareció en Peniel un ángel. Y ese ángel comenzó a pelear con él y él con el ángel. Y empiezan a pelear con ese varón. Él empieza a pelear y no lo soltaba. Y ya estaba haciendo, el sol iba a salir ya, el alba rayaba. Y este varón de Dios, este ángel del Señor, le dice: suéltame, porque ya me tengo que ir. Y está el alba ya está rompiendo y me tengo que ir. Y Jacob le dice: hasta que no me bendigas, no te vas. Y en medio de esa lucha, el ángel le había dado un golpe en uno de los tendones del muslo y lo había desgarrado. Por eso Jacob quedó cojeando toda la vida después de eso. Porque cuando tú y yo batallamos con el Señor, hay cicatrices que nos van a quedar. Esas son las enseñanzas que nos van a quedar. Hay precios que nosotros tenemos que pagar. Y lo que sucedió fue que le dice: hasta que no me bendices, no te suelto. Y a veces nosotros tenemos que pelear por esa bendición de Dios de esa manera. No soltar esa bendición. Mira, el hombre, mi padre me puede desear la mejor bendición y que Dios lo bendiga y se lo acepto. Un hermano me puede desear la mejor bendición y que Dios les bendiga y se los acepto. Pero la bendición de Jehová es la que nosotros necesitamos. Esa es la que nosotros necesitamos. Esa bendición que realmente nos lleva a otro nivel. Esa bendición donde nosotros podemos escuchar audiblemente la voz de Dios que nos dice: lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, esto lo debes cambiar, y recibir esa paliza y esa corrección que solamente viene de Dios. Es lo que nosotros necesitamos a veces. Y no nos gusta. A nosotros no nos gusta a veces que Dios nos dé corrección, que nos dé pau, como decimos nosotros. Que nos dé tiempos de time out, como dicen en inglés. Y no sé hablar inglés, el inglés y el español se me olvida. Necesitamos eso. Necesitamos que Dios sea el que nos encamine. Y Dios nos va a hablar fuerte en muchas ocasiones. Y Dios nos va a dar dirección fuerte en muchas ocasiones. Y tenemos que ser susceptibles a la voz de Dios y escucharlo, y a la corrección del Señor. Y lo que sucedió fue que Dios le da la bendición que realmente él necesitaba. Y le dice: alabado sea el nombre del Señor Jesús. No se dirá en Génesis 32:28, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32:28. Esa es la bendición que nosotros necesitamos. Ahora, después de que él obtuvo la verdadera bendición, la bendición verdadera, no la de su padre, no la de su hermano, no la de su mamá, sino la bendición de Dios, la que le prometió cuando él nació, esa se cumplió cuando él se quedó a solas con Dios. Y nosotros tenemos que aprender a echar nuestras batallas a solas con Dios. Y lo que sucedió fue lo siguiente: después de esa bendición verdadera, él tuvo una reconciliación hermosa con su hermano. Él no actuó bien. Y su hermano también andaba buscando a ver cómo lo mataba. Y sin embargo hubo una reconciliación hermosa. Porque te voy a decir algo de parte del Señor. Tú y yo a veces nos hemos esforzado en cambiar muchas cosas y mucha gente. Y queremos acomodar a la gente a como nosotros creemos que deberían ser. Y cada persona es un mundo aparte y cada persona se relaciona con Dios y con los suyos de una manera diferente. Y te puedes pasar la vida entera tratando de meterle en la cabeza a alguien que cambie, que sea diferente. O has tratado tú de cambiar tú mismo y no has podido. Sin embargo, el Espíritu Santo del Señor en un segundo puede hacer el cambio y puede hacer la transformación que tú y yo no hemos podido lograr en la vida de otros y en la nuestra. Solo con el Espíritu Santo del Señor. Solo en su presencia.
Solo de lágrimas, de rodilla, tirado allí, es que nosotros podemos recibir esa transformación. En un segundo, el Señor puede hacer la diferencia. En un segundo, el Señor puede cambiarlo todo. En un segundo, el Señor puede hacer un giro de 180 grados en tu vida, en lo que estás pasando, en la situación triste que estás pasando. Yo no la conozco, pero tú sí la conoces y el Señor también. Dios lo puede hacer. No lo dudes, pero tienes que meterte con Dios. Y cuando digo fajarte con Dios, no es que te pelees de no hablarle, al contrario, es háblale. Cuéntale tu problema. ¿A quién vamos a engañar? Los hermanos en la iglesia, en el trabajo, en la familia nos ven y nos ven de una manera, quizás nos ven de una manera muy alta, nos ven muy arriba, cuando en realidad somos malos, cuando en realidad estamos haciendo las cosas incorrectas, cuando en realidad no servimos, cuando en realidad estamos fallándole a Dios. Pero métete con Dios. Vamos a meternos con Dios para que el Señor realmente ponga todas las cosas en su lugar. Dependemos de Dios totalmente. Nada podemos hacer fuera de Él. Ok, Jacob había hecho todo esto en su vida y se había acarreado muchas consecuencias. Y hay muchas otras más. Su hija fue mancillada, la hija Dina fue mancillada. No vamos a caer ahí, usted lo puede buscar en la palabra del Señor a partir de Génesis 32 en adelante, 37 y en adelante puede buscarlo y estudiarlo. Su hija fue mancillada. Hijos de él, Simeón y Leví, tomaron venganza y asesinaron a hombres. Se lo dejo de tarea para que lo busquen la palabra del Señor. Y todas esas consecuencias de lo que él había hecho en un momento mal, aunque ya después ya se había reconciliado con su hermano y ya había tenido una relación más profunda con el Señor, tenía que recoger todavía esas consecuencias y sufrir, que lamentablemente eso no lo podemos quitar, pero tenemos que aprender a sufrir con el Señor a nuestro lado. Son cuerdas de amor que el Señor nos persigue con su amor y nos ata con su amor, pero también todas estas cosas que nosotros hemos acarreado también nos van a perseguir. Y lamentablemente los hijos de Jacob no estaban haciendo lo que era correcto. De hecho, él se había buscado y había contratado a uno de los hijos, que en este caso era José, y lo había contratado como aquel que le daba reporte e información de las malas actitudes que sus hijos más grandes estaban haciendo, exponiendo a su hijo a que hubiera cierto odio, rencor contra él. Eso tampoco está correcto. Lo que sucedió fue lo siguiente, que los hermanos empezaban a rechazar a José. Los hijos de Jacob rechazaban a José. José era el hijo de preferencia, había recibido una túnica de colores, había recibido el amor y el cariño del padre. El padre la amaba más que a los demás. ¿Es que acaso es que esas cosas se van repitiendo y uno tiene que tener mucho cuidado? Jacob había visto cómo su padre tenía un hijo preferido, que era Esaú, y lo amaba más que a él. Es que en el reino de Dios no hay hijos favoritos. Dios ama a todos por igual. No hay un pecado tan grande que tú hayas hecho para que Dios te ame menos, ni tú haces las cosas tan correctas para que Dios te ame más. Dios es amor y eso tenemos que entenderlo. Dios nos ama a todos de la misma manera. Nadie es mejor que nadie. Todos somos hijos de Dios. Todos los que nos arrepentimos y venimos a sus pies somos hijos de Dios. Sin embargo, Jacob estaba teniendo cierta preferencia con uno de sus hijos. Pero este hijo era especial. Había algo diferente en él y ciertamente Dios lo había escogido para un plan y un propósito tremendo. Y sucede que en cierta ocasión José tiene un sueño y quisiera hablarte brevemente y le dice, quizás en su inmadurez, era un niño, 15, 16 años, y le dice a sus hermanos, una vez que tuvo un sueño, tuvo 2 sueños que él le comentó a sus hermanos y no les gustó, pero te voy a hablar de uno solo. Dice, una vez José tuvo un sueño, y este es en Génesis capítulo 37, versículos 5 al 7, en la versión Dios habla hoy, porque da un poquito más de detalle. Dice, una vez José tuvo un sueño y les contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron más todavía, porque les dijo, escuchen, voy a contarles un sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo. De pronto, mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor mío y me hicieron reverencia.
Después de que José les hablara de este sueño, sus hermanos llegaron a sentir todavía mucho más odio y mucha más envidia y mucho más ganas de acabar con él. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué sucede esto? Es que esa herencia de pecado que vamos heredando de generación en generación, nosotros tenemos que saberla romper. Y Jacob tenía mucha responsabilidad en esto, y a veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado como padres, como líderes, como hermanos, que guiamos, que otras personas nos miran, porque estamos quizás al frente, ministrando, haciendo algo. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tratar de derramar el amor de Dios por igual hacia todas las personas. No podemos hacer una diferencia entre unos y otros. Tenemos que amar con el amor con que Cristo nos ha amado. Perdonar con el amor con que Cristo nos ha perdonado. Es una cuerda de amor, una línea que nosotros no nos podemos salir ni a derecha ni a izquierda. Tenemos que estar allí, en ese centro de la voluntad de Dios. Ser uno, unidos, entrelazados como una cuerda. Que el mundo vea unidad, que vea amor, que vea algo diferente en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, en la narración bíblica y en el estudio, pues te digo lo siguiente, pues sucedió esto. Los hermanos llegaron a sentir tanto odio, tanto rencor, tantas cosas malas, que en una ocasión el padre, Jacob, envía a José para que vaya a llevarle alimentos y para saber y tener noticias de los hermanos, saber qué estaban haciendo. Y lo envía para que vaya detrás de los hermanos. Y una vez que él tiene ese encuentro con sus hermanos, que lo ven que José se acerca y dice, mira, ahí viene el soñador, vamos a matarlo ahora mismo. Esa era su intención primaria, a matarlos, a acabar con su propio hermano, con su propia sangre. Y lo que sucedió fue lo siguiente, que Rubén, que afortunadamente, y Rubén tampoco había hecho las cosas correctas, porque Rubén había mancillado el honor de su padre porque se había estado acostando con una de las concubinas de su padre. Pero Rubén en ese momento da una intercesión y le dice, no hagan ese daño, no lo maten, solamente tírenlo en una cisterna que está allí cerca del desierto. Y hay alguien del cual te quiero hablar en esta noche también, que es el hermano Judas, que fue con el que empezamos leyendo el versículo en Génesis 44, 33. En ese momento Judas en el inicio, estaba haciendo una intercesión para salvar la vida de Benjamín de ser esclavizado. Pero mucho tiempo antes, Judas tuvo una idea tan brillante. Este hermano decidió que todos los demás se pusieran de acuerdo para, en vez de matarlo, sacarle un provecho y vender a su hermano. Entonces Judas dijo a los hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él y por supuesto le vendieron como esclavo. Triste la historia. Triste lo que había sucedido en la familia de Jacob, una familia despedazada, una familia destruida, una familia con tantas cosas y parece algo de novela, pero es la vida real. Y le vendieron a su hermano José a los ismaelitas, a esa caravana de ismaelitas que venía, y lo vendieron por un costo de unas 20 monedas de plata. Para venderlo, me imagino que tuvieron que cumplir parte del sueño que el mismo José le había contado. Sus manojos de trigos habían sido atados. ¿Cómo tú vendes a tu propio hermano si tú no eres capaz de atarlo primero? Tú tienes que agarrarlo. Se va a resistir. No va a querer ser vendido. La libertad tiene un precio muy grande. La libertad tiene en el momento que tú estás más cerca de ser esclavizado, en el momento en el que tú estás más cerca de ser oprimido, en el momento es cuando más libre y más ganas de luchar por la libertad tú tienes.
Y eso muchos cubanos lo están viviendo en Cuba, y no quiero hablar de ese tema político. Pero que tus propios hermanos te quieran vender como esclavo, quiero decirte algo, es triste. Pero yo me imagino a José tratando, aún siendo joven, tratando de luchar por su propia libertad. Y lo que sucedió fue que no lo pudo lograr con sus propias fuerzas, porque eran muchos más los que estaban apresándole. Y lo que sucedió fue que sus propios hermanos lo amarraron. Me imagino, la Biblia no nos da detalles, pero yo lo imagino de esa manera. Lo tuvieron que amarrar para podérselo dar a los ismaelitas. O lo hicieron los ismaelitas y se lo llevaron, no sé. Pero imagino que una cuerda, en vez de ser una cuerda de amor, de unión entre hermanos, ahora iba a ser la cuerda del odio, de la venganza, y llevárselo prisionero. Y eso fue lamentablemente lo que sucedió. Venden a su hermano, convidan venderlo, y para presentarle a su padre la prueba de que José ya no estaba, idearon entonces un engaño, otro más de los cuales Jacob tuvo que sufrir. Hay consecuencias en nuestras faltas y pecados. Y perdóname si lo puntualizo mucho. No quiero sobreexaltar la falta o el pecado, pero está en la palabra del Señor y fue lo que Dios puso en mi corazón y te lo tengo que decir. No nos podemos quejar a veces cuando vienen pruebas y situaciones a nuestra vida difíciles. Tenemos que hacer el análisis y pensar que si vienen por algo. Y tenemos que analizarnos a nosotros mismos, no buscar la culpabilidad en Dios, ni buscar la culpabilidad en nosotros. A veces tenemos que buscarla en nosotros mismos. Ahora, los hermanos tuvieron que presentarle a Jacob unas pruebas falsas. Le quitaron la túnica de colores, la rasgaron, sacrificaron un cabrito y con su sangre se la embarraron a la túnica y se la presentan al padre como diciendo, lo encontramos en el camino, algún animal parece que salvaje despedazó a José. ¿Reconoces que esta es la túnica de tu hijo? Y sabemos que Jacob estuvo haciendo un luto terrible. Porque déjame decirte algo. Cuando un hijo pierde una madre es huérfano. Cuando un hombre pierde a su esposa se llama viudo o viuda en caso de que sea una mujer. Cuando un padre pierde a un hijo, eso no tiene nombre. No hay manera de que se pueda nombrar. Es como si se hubiera muerto un pedazo de ti. Que Dios nos ampare de pasar esas amargas experiencias, pero muchos las han pasado, lamentablemente. Y tenemos que aprender a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Y sucedió esto. Lamentablemente, vendieron a José como esclavo, sus propios hermanos. Y trajeron mucho dolor al corazón de Jacob. Ahora, ¿dónde viene la enseñanza? Todos los que participaron de una manera y de otra en este acto criminal sufrieron las consecuencias de sus propias acciones. Como dicen dichos por ahí, a veces que las personas no se van de la tierra sin pagar sus pecados. Bueno, no sé, Cristo murió en la cruz para perdonar nuestras faltas y nuestros pecados y llevarlos allí. Pero esas consecuencias que nos persiguen, lamentablemente también persiguieron la vida de uno de esos hermanos y fue precisamente Judas. Judas dice que en el capítulo 38 de Génesis, que se alejó de sus hermanos. Me imagino que quizás la culpabilidad, el dolor, el sufrimiento de las acciones que él había cometido. Y se aleja de sus hermanos. Y lamentablemente lo que sucede es que se aleja de sus hermanos, se encuentra una esposa y comienza a tener hijos. Y tiene 3 hijos, a Onán y Sela. Y para ir rapidito, y ya casi terminando, decirte que él le empieza a buscar familia a sus hijos y busca una esposa, la esposa llamada Tamar, para su primogénito Pero dice la palabra del Señor que no hizo lo correcto delante de los ojos del Señor. Y Judá tuvo que sufrir en carne propia. Él sabía que habían vendido a José, no sabía si estaba vivo o muerto. La última vez que lo vio vivo. Pero Judá, en ese momento estaba perdiendo un hijo porque estaba haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y perder un hijo es un dolor tremendo. Y no solamente eso, sino que en la costumbre de ese pueblo, si un hijo estaba casado y la esposa quedaba viuda, el otro tenía que levantarle descendencia al otro hijo si tenía más hijos. Y él le da a su otro hijo Onán. Y Onán tampoco hizo lo correcto ante los ojos del Señor,
porque tenía un egoísmo que no quería levantarle descendencia a su hermano. Como te decía, a veces estamos demasiado concentrados en el pedacito de vida que estamos viviendo aquí en esta tierra. Y no nos interesa a nadie más, ni los nuestros, ni nuestra familia, ni nadie más. Y no quería levantarle descendencia, y a Dios le desagradó lo que estaba haciendo, y lo puede buscar en la palabra del Señor, capítulo 38 de Génesis, y le quita también la vida. Ahora Judá había perdido 2 hijos, no uno como había perdido su padre. Él había perdido 2. Y de esos 2 que había perdido, ahora tenía temor perder el tercero, que todavía era un niño. Y le dice a Tamar, mira, vete a la casa de tu padre, guarda tu viudez allí hasta que mi hijo menor sea más grande y yo te lo daré. Pero la intención de Judá no era dárselo. Y como Tamar sabía que Judá la estaba engañando y no le quería dar su hijo, porque ahora Judá tenía el temor de perder a sus propios hijos, a su último, al que le quedaba. También Judá perdió a la esposa y quedó viudo. Y la palabra del Señor se nos narra que la nuera de Judá, pues se vistió de ramera y se puso a la salida del pueblo, esperando que él pasara por ahí como una ramera para prestarle sus servicios a él. Él la vio, la codició, tuvo relaciones con ella, acordaron hacer cierto negocio, él le iba a pagar de cierta manera, ella le pidió algún crédito y él le tuvo que dar, bueno, pues su báculo, su sello y su cordón o su cuerda. Y sucedió lo siguiente, que una vez que Judá tuvo esa relación con su propia nuera sin saberlo, ella concibió de él. Y una vez ya consumado esto, pues ella se aparta, vuelve a vestirse con la ropa de su viudez, hasta que en el pueblo, usted sabe que los chismes se corren como fuego, le empezaron a decir a Judá, mira, tu nuera, la que estaba viuda, parece que ha estado pecando, parece que ha estado haciendo lo incorrecto y está embarazada. Y él dice, pues sáquenla y vamos a quemarla viva, porque eso es un pecado tremendo. Y ella le manda a decir, de la persona que yo tengo estas pertenencias, de esa persona es la que yo estoy embarazada. Y cuando le presentan las evidencias y le presentan su báculo, su sello y su cordón, es donde se da cuenta y dice, más justo es ella que yo. Y ahí comienza una transformación en la vida de Judá, como la tuvo también Jacob cuando tuvo la lucha con el ángel. A veces nosotros tenemos que luchar con nosotros mismos y entender que nosotros no somos justos. Y hay muchas cosas en las cuales tú y yo nos hemos levantado a juzgar, quizás a una persona, a otra, a un familiar, aquí, allá, no importa la situación que sea. Y ha llegado el momento en que nosotros tenemos que aprender a dejar de juzgar a las demás personas y a entender que la justicia de Dios es más grande y a tener más misericordia. Él le dijo a Tamar, más justa eres tú que yo. Ahora, Judá había entendido lo que era perder hijos. Y ahora llega un hambre terrible a la tierra. Ya José había sido vendido, estaba en la tierra de Egipto, ya estamos terminando, y pasó pruebas tremendas que la conocemos, y no me quiero detener en todas y cada una de ellas, solamente rapidito. Estuvo en la casa de Potifar, la esposa de Potifar quería tener relaciones con él, él se negó, ella le levanta una trampa, dice, lo acusa falsamente de que él había dejado sus ropas, lo meten en la prisión interpreta el sueño del copero, del jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y de ahí en adelante se cumple la interpretación de los sueños, juzgan al jefe de los panaderos, el jefe de los coperos recibió la palabra tal y como había sido dada, y José le dice, acuérdate de mí, si algún día tienes la oportunidad, ayúdame. Y eso fue lo que sucedió. El faraón tiene un sueño, tiene 2 sueños, donde nadie podía interpretar lo que estaba sucediendo, y el copero se acuerda de la interpretación que José había hecho en la cárcel por él, le habla al faraón, llaman a José, José interpreta los sueños del faraón, le da la solución de parte del Señor. Ahí estaba el propósito que se estaba cumpliendo en la vida de José, lo que Dios quería hacer con él. José entendiendo y madurando en todas las pruebas que había pasado, Dios siempre estaba con él. Y sucedió que una vez que ya interpreta el sueño del faraón y llega a ser gobernador de Egipto y comienza a recoger el quinto del trigo
de los 7 años de abundancia, y comienza luego de eso el tiempo de escasez, donde ya no había y las personas empiezan a pasar un hambre total en la tierra, es cuando los hijos de Israel, los hijos de Jacob, deciden, porque se escucharon que en Egipto sí había alimento, decidieron ir a la tierra de Israel, a la tierra de Egipto, para comprar el alimento que ellos no tenían. En la primera vez que fueron, y estando en presencia de José, José los reconoce y ve que son sus hermanos y le dice: espías son ustedes y han venido a reconocer la tierra para atacar. Y ellos: no, mi siervo no, y se tiran de rodillas. Y ahí se acuerda José de ese sueño que había tenido, donde él, ese manojo de trigo que se levantaba, y los demás de los otros hijos de Israel se inclinaban hacia él. Y este sueño también tiene una revelación que se comparte con el sueño del faraón, en la parte de las gavillas secas y las que estaban en buen estado. Y lo que sucedió fue lo siguiente: él los reconoce, se acuerda de ese sueño, viene a ver el plan de Dios, pero ahora los coge, los mete presos por 3 días, y al final le dice: mire, vamos a hacer algo, váyanse de vuelta para que lleven el alimento, pero uno de ustedes se queda acá. Y se quedó Simeón. Se van los hijos de Israel, y ando corriendo para terminar, para no dejarlo sin la enseñanza final. Se van hacia donde está Jacob y le hablan de la situación de que lo que había hecho el gobernador de Egipto. Había dejado preso uno de los hermanos y los demás se habían podido regresar. Pero que tenían una condición: que para ellos poder regresar y rescatar al que había quedado, o para comprar más alimento, tenían que llevar el menor. Si no llevaban el menor, no podían regresar y no podían ver el rostro de José nunca más. Ellos no sabían que era José. Ellos lo veían como el gobernador de Egipto. Entonces su padre, en Génesis 42:36, Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas, dice Jacob. Ahora, Jacob no quería enviar a Benjamín, pero después que se le acabaron las provisiones, ellos tenían que ir por una segunda vez. Pero sabían que había una condición: si no llevaban al pequeño, no podían comprar el trigo que necesitaban para sobrevivir. Y era Judá, que era el que había vendido a José, al que se le había ocurrido la idea de vender a José. Llega Judá e intercede delante de su padre para poder comprar esos alimentos, y le dice: entonces Judá dijo a Israel su padre: envía el joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros hijos. Y yo te respondo por él, y a mí me pedirás cuenta. Si yo no lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. Ahora, me llama la atención cómo es que el cambio que Dios hace cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nosotros sufrimos nuestras propias luchas y batallas, cuando nosotros sufrimos en carne propia lo que es perder un hijo, lo que es tener hambre, lo que es no tener otra opción. Y él se levantó como fiador: yo doy mi vida si la tengo que dar por Benjamín, pero necesitamos hacerlo, no tenemos otra posibilidad. Hay que hacerlo de esta manera, no hay otra solución. Entendemos que la voluntad de Dios es por aquí, aunque nos duela. Y eso fue lo que hizo Judá, y Jacob pues terminó accediendo y enviando al hijo pequeño, al que él amaba. Había perdido a José y le quedaba ese solo. Eran los 2 hijos únicos que tenía con el amor de su vida, con Raquel. Y entonces, llegados ellos una vez más delante de la presencia de José, que no lo conocían todavía, no sabían que era José, llegó el momento entonces en que él los invita a un banquete en su casa, los sienta en el orden de nacimiento, le da porciones grandes a cada uno, pero le da 5 veces más a Benjamín con relación a los demás hermanos. Cuando Dios te va a bendecir, no importa nada, Dios te va a bendecir como sea y delante de quien sea y como sea. Ahora, José estaba buscando y hacerle una trampa, y así por ahí empezamos en el principio. Y yo nunca había entendido el por qué, y con esto ya estamos terminando, y perdónenme. ¿Por qué
Dios escogió a Judá como la tribu por donde iba a venir el Mesías, por donde iba a venir el Salvador. Y esto es lo que yo he estudiado e interpretado. Si no estás de acuerdo conmigo, lo podemos hablar y discutir. Pero le pedí al Señor, Señor, ¿por qué escogiste a Judá si era el cuarto? Porque Judá fue el único que tomó una posición como lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, dándose en lugar por nosotros. Dice que José al otro día siguiente ya los envía con el trigo, pero le dijo a su mayordomo, pon mi copa de plata, ponla dentro del saco de Benjamín. Y déjalos que se vayan y después los persigues y les dices a ellos, mira, uno de ustedes le han pagado mal al Señor que también los ha atendido, al gobernador de Egipto, porque le han robado su copa de plata. Y eso hicieron. Engañaron, pusieron la copa allá dentro del saco de Benjamín, se fueron los de las 12 tribus, iban regresando todos para irse a su familia, hacia donde estaba Jacob. Y el mayordomo llega y los asalta y le dice, uno de ustedes se ha robado la copa. Y empiezan a revisar y dicen, bueno, que seamos todos esclavos si la encuentras, o aquel que se la encuentre, se quede como esclavo. Ellos mismos se pusieron la sentencia. Y empezaron a abrir los sacos, y cuando abren los sacos, uno a uno en el orden de su nacimiento, donde encontraron la copa fue en el saco de Benjamín, y todos regresaron a Egipto, todos querían ser esclavos, y José dijo, no, yo no hago tal mal, yo no soy una persona mala, yo me voy a quedar solamente con aquel sobre el cual la copa fue encontrada. Y yo te voy a leer, porque sé que ya no hay tiempo, te voy a leer lo que Judá, el hermano, y de la manera que él intercedió, como dice la palabra del Señor en Génesis 44, del 18 al 34. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable a tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a su siervo diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos, sí, Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tu siervo, tráemelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tu siervo, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, y le contamos las palabras de mi Señor, y dijo nuestro padre, volver y compraos un poco de alimento, y nosotros respondimos, no podremos ir si nuestro hermano va con nosotros. Iremos porque no podremos ver el rostro del varón. Y si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, José, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no le he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, y el joven no va conmigo, como su vida está ligada, está atada a él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tu siervo hará descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que le sobrevendrá a mi padre. José fue llevado con un propósito divino y sufrió mucho. Pero para preservar la vida
de muchos, no solo los de Israel, sino también los de Egipto, las naciones cercanas y otras naciones también. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron porque ya se le había dado a conocer. Les dijo a todos que salieran. Y empezó a dar gritos y a llorar. Y se descubrió porque ya no pudo aguantar más. Vio que sus hermanos habían cambiado. Vio esa oración intercesora que había hecho Judá para defender la vida de Benjamín. Estaba dando su propia vida para defender la vida del hermano más pequeño. Algo que no habían hecho cuando eran unos inmaduros, cuando todavía no habían entendido el propósito y el plan de Dios sobre sus vidas, cuando no habían reconocido su maldad. Pero ahora Judá se estaba poniendo en el medio. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en muchas ocasiones. Ponernos en el medio y entregarnos a nosotros para que no le suceda nada a los pequeños que tenemos a nuestro alrededor. Sacrificarnos a nosotros mismos, ser un poquito como Cristo. Por eso me imagino que el Señor miró esta acción de Judá de tal manera que pudo decir, ya estaba decidido porque el plan de salvación eterno, Dios sabía lo que iba a suceder. Estamos claros de eso. No es que Dios haya cambiado de opinión, si iba a ir por una parte y después decidió irse por otra. No, porque eso sería cambiar una doctrina y sería levantar una falsa doctrina dentro de la iglesia. Ya Dios tenía el plan porque Él es el conocedor de los tiempos. Él es el que conoce quién va a hacer las cosas. Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él sabe todas las cosas, pero hay cosas que tocan el corazón de Dios. Y pone eso sentir, y ponen eso en nuestros corazones. Y Judá lo sintió. Sintió tomar el lugar de su hermano menor, del indefenso. Sabía que algo injusto estaba sucediendo, pero no podía resolverlo con su propia fuerza. Se entregó a sí mismo. Se rindió. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No quería que le sobreviniera mal ni a su padre ni a su hermano menor. Y José sabemos que había llevado ese propósito. José, a través de ese plan divino, hubo salvación. Naciones enteras no murieron de hambre. Se parece un poco, es una tipología a lo que Cristo hizo por nosotros. Vino a proveer el alimento del cielo, el pan que descendió del cielo, a traer provisión y salvación, no solamente a la nación de Israel, no solamente a los hijos de Jacob, sino también a todas las naciones de la tierra. En Cristo tenemos esa cuerda de salvación y esa cuerda de amor que nos protege, que nos une a Él. Ahora, Judá hizo esta intercesión como Cristo lo hizo por nosotros en la oración intercesora. Y Jacob, antes de morir, ya una vez reunificado con su hijo José, una vez volviendo a la felicidad y dándole un final feliz a todo esto, antes de morir, dio una profecía sobre la vida de Judá que dice así: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se le congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa del asno, a la cepa el hijo de su asna. Lavó en vino su vestido, y en sangre de uva su manto, sus ojos rojos de vino, y sus dientes blancos de la leche. Génesis 49, 8 al 12. En la bendición que le da a Judá, queda demostrado el plan eterno y que el Mesías iba a venir por la línea de Judá. Porque se habla de ese asna y pollino, donde el cual el Rey de Reyes y Señor de Señores iba a usar para hacer la entrada triunfal a Jerusalén. Hasta la llegada de Silo. Silo es uno de los nombres que se usa para representar al Mesías. Y dice en Mateo capítulo 21, del versículo 12 en adelante, Jesús le dice: ir a la aldea que está al frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella, desatarlas y traérmelos. Y si alguien os dijera algo, decir: el Señor los necesita, y luego los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho a través del profeta Zacarías. Decir a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna,
sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y para terminarte, quiero decirte que Dios nos ha amado con cuerdas de amor y tiene un plan de salvación desde el principio hasta el final. Y siempre trataré de predicar y hablarle a las vidas y darle una enseñanza donde al único que se glorifique es a Jesús. Si Dios cumple su propósito y su plan en la vida de cada uno de nosotros, que sea para la gloria de su Hijo. Si todos estos patriarcas pasaron por estas situaciones y aún dentro de sus defectos, errores, dentro de sus consecuencias de pecado, hubo una línea de amor, una cuerda que lo seguía uniendo al Dios eterno hacia la salvación que iba a ser provista al final de los tiempos a través de la llegada del Mesías, podemos ver que pese a las altas y las bajas, pese a las situaciones que ellos pasaron como seres humanos, pese a sus pecados, siempre triunfó el amor de Dios como una cuerda que no se rompe, como una cuerda que nos une, y su salvación fue provista a través de aquellos que llegaron a entender que solamente la salvación puede venir cuando nosotros empezamos a pensar menos en nosotros, más en el plan y el propósito de Dios, y en bendecir a los que tenemos, en bendecir y proteger a los que tenemos a nuestro lado. Si pensamos egoístamente, no vamos a ir a ningún lado. Si pensamos como pueblo, vamos a tener grandes victorias en el Señor. Que el Señor te bendiga. Vamos a como siempre hace el pastor, a darle un saludito a todos los hermanos que están por ahí. Ahí veo que está Carmen, a Roberto. Bendiciones, que el Señor le bendiga. Si está ahí y quiere dar un saludito, pues aquí lo mencionamos. Ok, pues nada, pues que el Señor le bendiga. Vamos a hacer Carlos Montijo. Ahí está, mi hermano, que el Señor te bendiga. Vamos a Ángela, que el Señor te bendiga también. Carmen. Iramir, que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Tremendo. A José Bello, que el Señor te bendiga, mi hermano. Jess Requelmen La Saney, que el Señor te bendiga, mi hermana. Cristóbal, Maribel Sánchez. Ok, vamos a hacer una oración para terminar. A Luz Adriana también, que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Amante Padre, que reinas y moras en los cielos, te damos gracias por tu amor y por tu poder. En este momento, Señor, venimos delante de tu presencia y agradecemos, Señor, las cosas lindas que tú haces, Jesús. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en las cosas que son eternas. Ayúdanos, Señor, a no poner la mirada ni a derecha ni a izquierda, Señor, a ver tus designios, a ver tu voluntad, a ver lo que tú quieres, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y perdónanos si te hemos fallado en múltiples ocasiones. Quebranta nuestros corazones. Ayúdanos a enfrentar las pruebas. Ayúdanos, Señor, a enfrentar la consecuencia de nuestras malas acciones con madurez. Ayúdanos, Señor, a ver tu voluntad en medio de lo bueno, de lo malo, de la enfermedad, de la situación, donde quiera que nosotros nos encontremos. Que nada ni nadie, Señor, nos pueda remover el piso, sino que seas tú, Señor, nuestra roca fuerte donde nosotros encontremos el refugio. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús te estamos dando muchas gracias. Bendice a nuestra iglesia, bendice a los pastores, bendice a los líderes, los ancianos, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, a todos los ministerios, a todos los que sirven, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, que sea una semana de bendición y que nos podamos ver, Señor, este domingo para exaltar y glorificar tu nombre, para alabarte con libertad y para que te sigas glorificando. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos, mis hermanos. Muchas bendiciones. Amén. Cuídense.